lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de comba en el vuelo y lo toca tan justo, tan leve, tan quedo, que lo limpia de barro y lo cuelga del cielo. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente. Lo lleva unido al pie como un equilibrista unido. Estimados amigos, estamos ya aquí en el 13 programa de política y fútbol. En el fútbol las cosas alegran la mesa. Ganó Colo-Colo, 1-0 Unión Española, un triunfo. Ganó Palestino, 3-2 a Audax Italiano. Bueno, la U empató, pero estamos contentos. En el fútbol femenino, Colo-Colo clasificó a la Copa Libertadores para disputarla. Y ojalá ganarla de nuevo. No, a costa del equipo femenino palestino. Oh, yo estoy enojado. De nuevo. Pero los criterios que hicieron que jugara Colo-Colo con Palestino a mí no me parecen los adecuados. Ahora podemos discutir eso porque si se aplicara el mismo criterio para los hombres, ahí sería muy complicado. Sí. Imagínate que saliera segunda en este campeonato Unión La Calera, pero Colo-Colo ha sido el equipo chileno que mejor ha tenido participación en la Copa Libertadores. Entonces, siguiendo el mismo principio, tendría que jugar La Calera con Colo-Colo para clasificar a otro equipo a la Copa Libertadores. Y eso no es un buen precedente en realidad. Bueno. Ese es un mal principio que algo se aplicó en la política en materia de candidatos con esa idea del que tiene, mantiene. Y eso es profundamente conservador. O sea, si el señor es diputado, entonces tiene que mantener su diputación. Y eso no es bueno. No la vayamos a arriesgar. Claro. Si el tipo lo dice mal, no lo arriesguemos igual. Bien, vamos a la política también, porque en el fútbol vamos a caer en la segunda parte. La vocera de gobierno formuló ayer una agresión muy violenta en contra del Partido Socialista y muy injustificada, a mi entender. También se ha producido en el ámbito de la política la ocupación hoy día en la mañana del Instituto Nacional por la Policía Militarizada de Carabineros de Chile, que actuó como si esto fuera una confrontación bélica. No el centro de estudios más prestigioso de nuestro país, fundado por José Miguel Carrera, y que constituye un orgullo para nuestro país, desde donde han salido grandes científicos, servidores al país, se ocupó como si fuera una situación bélica. También se ha dado a conocer la, entre comillas, extradición de Mauricio Hernández Norambuena, que estaba detenido en Brasil, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con una activa participación en la lucha antidictatorial. Se le formula acusación en el ajusticiamiento del ideólogo de la dictadura militar Jaime Guzmán y en el secuestro de Cristian Edwards. Partamos por lo de las agresiones verbales de la ministra secretaria general de gobierno, que ha dicho el Partido Socialista tiene que aclarar qué vínculo tiene con el narcotráfico. Esa pregunta destila mala fe, porque lleva una afirmación implícita. ¿Qué vínculo tiene? Si yo le pregunto a alguien qué vínculo tiene, doy por supuesto que tiene un vínculo, y nada menos que con el narcotráfico. Y yo lo que puedo afirmar es que no hay ningún militante del Partido Socialista, y mucho menos algún dirigente que se encuentre en este país formalizado, es decir, investigado, acusado y mucho menos condenado por narcotráfico. Y que al contrario, en la derecha hay hermanos de importantes dirigentes que fueron condenados y que obtuvieron estas penas bajísimas en nuestro sistema. Así que, ministra, cambie el espejo. Pero opiniones, no quiero hablarlo todo yo. Yo quisiera solamente agregar una cosa, que
Yo creo que no es gratuito el hecho de que aparezca la vocera con estas declaraciones. Yo creo que Piñera avala lo que me parece incluso aún más grave, porque no es que ella se haya arrancado con los tarros haciendo una declaración, sino que capaz que Piñera le hubiera dicho, oye, hazte esta declaración, lo que significa ya como una opinión de gobierno, no es solo ella, sino de todo el gobierno. Y es una acusación grave, o sea, a mí me parece, no tengo conocimiento en la historia política de Chile de que se haya dicho una cosa de tal calibre. Podemos estar de acuerdo, no, etcétera, pero acusar a un partido político de ser narcotraficantes, a mí me parece que es una acusación muy grave. Muy grave. Mira, y yo creo que amerita, en mi concepto, lo digo, que la ministra sea querellada por injuria con publicidad. Pero además, podría haber sido un exabrupto, pudo haber sido una defensa desmedida porque ella hizo declaraciones defendiendo a la ministra de Educación, Marcela Cubillo. Pudo haberse señalado que no estaba bien ese día, cualquier excusa. Pero Piñera lo transformó en una política del gobierno al respaldarla, y no solamente respaldarla, sino ser sarcástico con el tema, emplazando y apoyándose en declaraciones de otros socialistas, en este caso Marcelo Díaz, lo que no en ningún caso justifica estas graves expresiones. Piñera, en consecuencia, le dio el carácter de una política oficial a esta agresión de que fue objeto del Partido Socialista, todos sus militantes. He trabajado en mi vida con muchos socialistas, los conocí militando, otros no, pero de ahí acusar a un partido que es nexo del narcotráfico es una cuestión demasiado grave. Mira, yo me tengo que hacer cargo porque yo soy militante actual, socialista, activo. Me dolió, me afectó. O sea, uno entiende el entorno en que se da. Comparto mucho lo tuyo. Yo creo que esto, aparte, es una bomba de humo para tapar el caos que vive este gobierno. Vive un momento muy difícil en lo económico, ella sale haciendo estas declaraciones defendiendo a la esposa de Andrea Lamán. Nosotros ya lo dijimos, que la mala gestión de la ministra Cubillo, ya en el problema con los profesores, que nos tuvo un mes en los profesores en la calle, al gobierno con un costo terrible. Ahora tiene militarizado, como dice Roberto, el Instituto Nacional. Cuando ella asume esos liderazgos negativos para la sociedad, sale desesperadamente a defenderla la ministra vocera Pérez, diciendo una pachotada, porque eso no es nada más que eso no es política, eso es un delito. Yo creo que da para querella. Me parece muy bien lo que planteó ayer el Manuel Monsalve, el jefe de bancada, que esto se están estudiando las acciones legales. Me parece muy bien porque hoy se le negó el acceso a las comisiones en concordancia con el resto de la oposición, porque esto es un ataque al Partido Socialista directamente, pero a la política nacional, sí, a la política en serio. Esto es aumenta el desprestigio de la política, que bastante se lo han ganado, lo hemos ganado, pero esto no se merece y esto no tiene parangón en la política moderna, entre comillas. Esto de las descalificaciones y esta política tan baja no me parece haberlo visto antes, con todas las diferencias que hemos tenido, al menos lo que yo conozco. Lo que pasa es que dale. Disculpa, Moisés, sí. A ti por un problema generacional, a eso iba. Tú conociste la derecha cínica, los que dicen que son demócratas, pero la esencia de la derecha es distinta. En este país, y respecto del propio Partido Socialista, luego del golpe militar, en Valdivia acusaron que iban a secuestrar a los niños y a las mujeres los uniformados en el Teatro Coliseo y que lo iban a fusilar si sus maridos no ayudaban a la instauración de la dictadura del proletariado. Y que con eso para eso iban a contar con el apoyo de tropas cubanas que iban a llegar seguramente en botes inflables a través del río Calle.
cómo iban a cruzar el estrecho Magallanes y las tropas cubanas nunca lo expresaron. Pero eso lo dijeron. Por eso torturaron gente, al intendente Sándor Arancibia, al alcalde Luis Díaz Muñoz, a la juventud, lo fusilaron a Víctor Hugo Carreño, lo mataron vilmente en Valdivia. Eso lo dijeron. En Iquique dijeron que los socialistas le iban a echar cianuro al agua. Ese era el plan Z. Y era para... ahora, lo que nunca explicaron es cómo el cianuro, que era para matar los que no adherían al marxismo, iba a reconocer las gargantas de los marxistas, de los no marxistas. Y si, imagínense a alguien que fuera partidario de la escuela de Frankfurt, o sea, medio marxista, el efecto iba a ser hasta la mitad del cianuro. Dijeron que el Partido Socialista aquí en Santiago iba a poner electricidad para el 18 de septiembre para secuestrar y matar en el Parque O'Higgins. Esas estupideces, esas calumnias criminales, las dijeron, estaba en la prensa, escribieron el libro blanco, donde los peores insultos, que se quería dar un golpe de Estado, que se iba a secuestrar. O sea, la derecha no es nueva en esto. ¿Ah? Lo que pasa es que las juventudes de hoy, afortunadamente, no han tenido la posibilidad de conocer la derecha en su quinta esencia. Y lo más grave es que esto puede preludiar cosas. Porque ¿qué se hacía en la época de la dictadura? Decían, el extremista, el subversivo, fulano de tal, que prepara las peores cosas. Y después iba la DINA o la CNI y lo mataba. Entonces ahí murió en su enfrentamiento, qué bien. Y era habitualmente un ataque en contra de los servicios de seguridad que respondían. Conozco cómo actúa la derecha, por eso tengo una visión más suspicaz de esos propósitos. No son exabruptos, a mi modesto entender. No, y queda claro, porque Piñera tiene que haber meditado desde ayer hasta hoy el respaldo, lo tiene que haber conversado y fue una decisión política, reitero. Es una operación. ¿Destinada a qué? Pensemos también. Ayer se dio a conocer el índice de crecimiento del país en el primer semestre, 1,8. El peor en muchos años. La inversión... Discúlpame, Luis. Sí. Y eso no es crecimiento, porque hay un crecimiento vegetativo de la gente que sale a buscar trabajo, de los que nacen. Por lo tanto, cuando una economía crece al 2%, no creció nada, simplemente cubrió lo vegetativo. Y además con inmigración mediante, ese 1,8 es... ¿Podría ser negativo? Negativo, Sí, es sí. negativo. Entonces eso, pensemos que hicieron desaparecer el tema. Además le dieron una visión como que la inversión de un tipo de inversión había crecido y otra había bajado. Claro. Pero no, en realidad la situación económica no tiene explicación. Y se la jugaron por esto. Ahora, ¿le debería traer consecuencias? Debiera traer consecuencias políticas. Debiera unirse a la oposición y respaldar al Partido Socialista. Debiera también unirse. Y a lo mejor lo consigue con estas torpezas. Lo que no se consigue con la racionalidad, con la entereza, con políticas en conjunto, a lo mejor doña Cecilia Pérez está logrando que la oposición, por lo menos en este aspecto, se une. Por unir al Partido Socialista, que tenía tantas divisiones fuertes al interior. Yo creo que esto está juntando las diferentes opciones. Bueno, Monsalve apoyó a Maya Fernández, Isabel Allende, partidaria, todos están en la misma línea, hoy al menos todos defendiendo al Partido Socialista en su integridad. Mira, esto sobrepasó lo que yo conocía, al menos, que Roberto tiene mucha razón, porque yo desconozco, al menos uno lee, pero como que no asimila, porque uno creció escuchando esto del el chancho chino, se comen las guaguas. Yo nací en el 73, entonces no conocí la historia anterior, y para mí eso era caricatura, pero uno se pone a leer y efectivamente no fue caricatura, o sea, se trabajó psicológicamente a la población para tratar de meter ese miedo. Entonces es lo que ahora uno dice, allá vamos de nuevo. O sea, de nuevo la irresponsabilidad de la derecha. Perdona, un poco también reflexionar y preguntarle a la gente, o sea, ¿qué opinan ustedes respecto a las declaraciones de la vocera? No es que uno defienda al Partido Socialista porque es el Partido Socialista, sino porque es un ataque a un partido en una democracia y un ataque, ¿cómo se dice?, indigno. Entonces, la mayor parte de ustedes probablemente no se sienten socialistas,
Yo no lo soy, digamos, pero adhiero, digamos, a la causa del Partido Socialista, y me parece que hacer este tipo de ataque debería provocar indignación en todos nosotros, socialistas y no socialistas, o sea, en la población. Ustedes tienen que sentirse indignados por lo que pasó con la vocera. Mira, estas cosas a veces alejan a la gente de la política. Ese es el propósito, que no voten. Lo Tú que- siempre estás diciendo que voten. Con estas cosas no votan, pues se mantiene lo que Claro, está. claro. Entonces también tiene ese propósito. Pero esto, sobre todo para los jóvenes, esto no es política, esto es bajeza política. Lo que han hecho. La política es otra cosa. Bueno, y tenemos nosotros que tenemos la responsabilidad en este espacio, y mucho más tienen los líderes políticos, hacer política verdadera, porque puede ser un aliciente para, digamos, no podemos seguir en esta bajeza y en esta calidad de política de subterráneo, de cloaca. Hay que superar ese esquema y lo están llevando, nos están revolviendo en el lodo, que tenemos todos revolcados, como dice el tango, pero es un daño a la democracia que están haciendo en el fondo estos personajes, el gobierno de Piñera. Y dentro de esas encuestas, donde estaba mal el gobierno, hubo un dato también que yo creo que los provocó y los descolocó. Camila Vallejo logró un 41% de aprobación. O sea, todo el estigma que se trató de tirar sobre y que se ha arrojado sobre el Partido Comunista, Camila con iniciativas legales, ni siquiera con movimientos o llamados a movilización, no, con una iniciativa legal que tiene fondo, que tiene forma, que es coherente con la economía, logra, o sea, haciendo política real. Y sale y el gobierno no encuentra política real para responder, porque esta política de las 41 horas es irrisorio. Cuando uno dice, no acepta 40, pero 41 sí, no se entiende. Hay un poco de ego No, ahí, y entre uno y otro hay 300.000 de pérdida de Claro. empleo. Que no pueden justificar esa cifra, pero Es que esa era es justo la hora en peor. que se producía mucho en Chile, justo esa hora de diferencia es Bueno, imposible. y volvemos al tema de los medios de comunicación. Correcto. Porque el gobierno apuesta su política a los medios de comunicación. Y declaramos nuevamente nuestro asombro cómo se están utilizando los matinales en Chile. Si son un brazo comunicacional del gobierno, los matinales. O no, si no va Piñera, siempre hay un ministro en cualquiera de ellos, todos los días. Y eso criticaban a Chávez por las cadenas nacionales. Claro. La cadena nacional que expresa un totalitarismo comunicacional en Chile son los matinales. Y cuando alguien le responde, no les gusta y lo cortan y no lo dejan participar. No, si todo es celebrar que el señor Lavín lleva a los ministros a justificar lo injustificable. Pero ahí apareció el otro día un abogado laboralista, el señor Stingo. Y Es que, le pasó por encima. Monkeberg. Ramón, Sacó claro. el pizarrón al ministro. Claro. que Y- en esa oportunidad decía que por ningún motivo había que rebajar la jornada de los 45 Claro. horas. Y alrededor de 48 horas después Pasó a ser de- defensor de los 41. de las 41. No, así están improvisando mucho. Mira, hay otro asunto, además de esta agresión al Partido Socialista, y el Partido Socialista tiene su historia, tiene su gente, tiene sus medios, y esperamos que tenga un presidente con pantalones y que haga lo que tiene que hacer don Álvaro Elizalde, cuando le faltan el respeto, no a él en lo particular, a todo su partido, a Milei y a una historia partidaria, que no partió ayer, no partió hace 2 meses. Bueno, pero han hecho otras cosas, han ocurrido otras cosas. Se han tomado el Instituto Nacional como si fuera una acción bélica, Carabineros, con una agresividad sobre los adolescentes. Son nuestros niños, son nuestros hijos. No nos estamos tomando el morro de Arica, señores. No, son nuestros hijos, los adolescentes. ¿Qué sentido de patria van a tener esos niños cuando su relación con su patria es que los pescan a lomazo, le tiran gases pestilentes, no los dejan estudiar, no los escuchan? El señor Alessandri quiere cerrar el establecimiento. Ese establecimiento, voy a opinar solo esto porque hay opiniones de también nuestros amigos, fue fundado por José Miguel Carrera y reflejaba una concepción del mundo y del universo. Era la expresión de la modernidad. La modernidad decía, la racionalidad es superior a las creencias míticas, a la fe. Un hombre racional es más bueno que un hombre irracional, que un hombre sin educación. Por lo tanto, el Estado debe educar, y debe educar a todos, no un negocio, a todos, porque esa es una mejor sociedad con personas educadas. Y por eso se creó el Instituto Nacional
como la primera expresión de esa concepción política, ideológica de la modernidad, gratuita para todo, en base al mérito, no a los hijitos de papá. Eso es lo que el señor Alessandri quiere cerrar, eso es lo que se toman los carabineros hoy día como si fueran agresores de un castillo medieval. Y recordemos lo siguiente, ¿qué definición dio Piñera de la educación pública o de la educación en general? Un bien transable. Es un negocio. Un negocio. Espérate. No les gusta la educación pública. Piñera excelencia. dijo en marzo, si no me acuerdo, de 2010, la educación es un bien de consumo. Un bien de consumo. Esa fue la Lo dijo. No creemos que la educación gratuita para todos sea ni conveniente ni justa, porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, Y los alcaldes, Imagínate. de su tendencia, están destruyendo los museos emblemáticos porque dieron a este país presidentes, científicos, premios nacionales, y le han bajado la calidad desde la municipalización que encabezó Correcto. Pinochet. Yo vengo de un colegio emblemático, y muchos más de mis compañeros de la universidad venían del liceo. Eran raros los que venían de la educación en ese momento privada. Pero ahora, ¿De qué colegio vienes tú? Barros Arana, Ya. el IMBA. El IMBA. Bueno, y Alessandri lo está destruyendo, porque no creen en la educación pública, quieren privatizar la educación, si ese es el fondo. Ahora, los métodos que está utilizando el peor alcalde que ha tenido Santiago lejos, por lo menos que yo recuerde, están lindando también, cuidado, en el derecho constitucional que tienen los estudiantes reunirse y de educarse, el derecho a la educación. Le doy una noticia. Un abogado amigo nuestro, Iván Oyarzún Acuña, acaba de ganar un recurso de protección en contra del alcalde Alessandri, que había expulsado a 42 alumnos de distintos colegios de Santiago. Entre ellos Barros Arana. Ese recurso se perdió en primera instancia en la Corte de Apelaciones, pero la Corte Suprema lo enmendó y acogió el recurso y quedaron sin efecto esas 42 expulsiones. ¿Han escuchado esto ustedes en algún medio de prensa? En ninguno. En ninguno. O sea, si hay un alcalde que comete tamaño abuso con 42 adolescentes en nuestro país, yo, sin ser experto en cosas mediáticas, creo que eso es noticia, pero eso usted no lo escucha en ninguna parte. Bien por Iván Oyarzún. Bien por él. Y, perdona, y también, a mí, de repente, como que es casi irrisorio, da risa, cómo pretenden solucionar los problemas. Entonces, ante la idea que tenía Alessandri es cerrar el año escolar. Imaginen lo que significa cerrar. Entonces, ¿con quién se reúne? Con la ministra Cubillo y con Chadwick a decidir si cierran el año escolar o no. Y no invitan ni al rector, por último, ni a la gente del centro de alumnos, ni a los padres, etcétera, a tomar una decisión totalmente arbitraria de cerrar un año escolar en un colegio emblemático. O sea, era una decisión política y una decisión de seguridad interior, no era una decisión de educación ni de política educacional, porque estamos implementando el nuevo sistema de admisión, claro, que también ellos lo cuestionaron siempre, sí, pero esto como ya era ley, tuvieron que hacerse cargo, lo han implementado de la peor forma posible para tratar de demostrar y volver a poner la caricatura de la tómbola, que no es así, sino que es un sistema bastante más justo y que va en la dirección de defender esta educación nacional y pública. La educación nacional y pública no puede desaparecer, pero ellos quieren hacerla desaparecer porque eso no es negocio para ellos. Ya se lo pasaron a las municipalidades y la municipalización, Pinochet, y terminamos teniendo colegios pobres en municipios pobres, colegios municipales ricos en municipalidades ricas. Lo mismo pasa con la seguridad. Hoy, ¿qué es lo que tenemos en el tapete? Estos alcaldes que se quejan, se quejan de que las comunas ricas tienen mucha seguridad y que las comunas pobres no lo tenemos. Entonces es lo mismo, el parangón de dónde está, para quién estamos gobernando. Mira, yo escuché el otro día un alcalde que es poco conocido en Santiago. Se llama Guillermo Bruna y es alcalde de Los Espejos. Lo estaban entrevistando en Canal 13. Y de esas entrevistas raras, porque parece que es un alcalde de oposición. Y entonces le preguntan, ¿y qué hace usted por la seguridad, alcalde? Y él decía, hago lo que puedo. ¿Pero por qué tan resignado? Le decía, porque yo tengo menos presupuesto que Las Condes
tiene para regar sus jardines. O sea, Las Condes gasta más en regar las flores de sus parques públicos que lo que yo tengo para seguridad. Y hago lo que pueda. Le va bastante bien porque parece que no tiene la delincuencia desatada, está una cosa bien controlada. Pero esas son las diferencias de clase entre las municipalidades. Y aún así hay más delincuencia en Las Condes que en Los Pejos. Claro. Vivo en Las Condes, pero lo sé. Claro. Hay más plata. Bueno, Y, sí, perdón. No, adelante. Para sí. terminar, lo que ha hecho, lo que está haciendo el alcalde con lo que está haciendo Alessandri, que no tiene cara de alcalde, con los niños del Instituto Nacional, esto de militarizar la entrada, yo también llamaría aquí a los apoderados del Instituto Nacional a que hagan algo, porque no es posible que traten así a los adolescentes, a los jóvenes en Chile. Fíjate que yo en dictadura no recuerdo que haya ocurrido esto. Esto de tener que ingresar con el carnet de identidad, estas golpizas generalizadas. Además, extrañamente, los carabineros nos detienen a los responsables, que los que llegan con overol pasan por el lado de ellos. Extrañamente. Entonces, es sospechoso toda esta situación. Algo hay detrás de esta. Porque siempre hubo inteligencia, pero la inteligencia mínima te permite agarrar a 4 tipos que están arriba del techo. No hay que hacer un gran estudio, pero no se ha querido, porque ya uno se atreve a decir que aquí no se quiere solucionar el problema, aquí se quiere agudizar el problema y justificar el cierre del colegio y el desperfilamiento de la educación pública de calidad. Y sobre todo, perdona, yo creo, para terminar, lo que significa el Instituto Nacional, que lo decía... No significa tanto como el Barros Arana, pero significa... A usted. Pero significa bastante. No, es que, por supuesto, es un colegio, un liceo emblemático. De ahí nace. De ahí nacen y han salido, bueno, el Instituto Nacional, grandes líderes, incluso presidentes, me da la impresión que también estudiaron ahí, o bueno. De los dos. Oye, de los dos, sí. La devaluación de la educación pública. Yo estudié en el Liceo 18, de lo que entonces era Barranca, ahí en calle San Pablo, pasadito Neptuno, hoy día se llama el Liceo 84, Pedro Prado. Y una vez yo fui concejal por esa zona y fui a un acto, y el director estaba muy contento porque habían instalado la rama de culinaria y de electricidad, y que conseguían una gran cantidad de sus alumnos, salían y conseguían empleo de guardia, y ella en las cocinas. Todos los trabajos son nobles, todos, pero hay unos mejores que otros, y uno quiere para sus hijos los mejores que otros. Y en la generación que yo estudié en ese colegio salió una buena cantidad de ingenieros, médicos, abogados, arquitectos. Y hoy día la educación pública en ese mismo liceo está contenta porque consiguen trabajo de guardia. Así ha sido la devaluación. Bueno, yo estudié cuando ingresé yo al liceo había un presidente que se llamaba Salvador Allende. Sí. Oye, el astrólogo Massa, ex Invano, Barros Arana, se preguntaba el otro día en un programa o en un foro que hizo, en una charla, ¿sabrán lo que están haciendo con la educación pública estas personas? Y dijo, sí saben lo que están haciendo. Sí. Quieren terminarla con la educación privada. Claro. Gran reflexión del astrólogo Massa. Quieren terminar con muchos de nuestros derechos, ¿cierto? Y que él dijo, José Massa, ¿cuál es el mayor capital que tiene Chile? No es el cobre, no es el hierro, petróleo, no. Es la mente humana. Ahí está el capital de Chile, la mente humana. Creo que fue la misma exposición y por eso él estaba tan preocupado de... Y para terminar también, porque a raíz de que Roberto hablaba de dónde estudió él, yo quiero recordar la experiencia mía. Yo estudié en el Darío Salas, que se llamaba Liceo Experimental Darío Salas. Habían como 4 o 5 liceos experimentales. Uno de ellos también era el INBA, el Juan Antonio Río, el Gabriel Mistral, etc. Y el Manuel de Sala, parece. No, sí, creo que sí. Pero ¿por qué experimentales? En mi colegio nunca hubo inspectores. Habían comisiones de autodisciplina. Éramos nosotros mismos los que velábamos por la disciplina en el colegio. De los cursos superiores o inferiores. Imagínate, Serrucho le decían eso. Imagínate qué es lo que significaría eso en el día de hoy, en un instituto nacional.
que no hubieran inspectores, que los mismos alumnos estuvieran a cargo del ornato, del colegio, de la disciplina, etcétera, etcétera. Teníamos, para que sepan las generaciones, teníamos los alumnos a cargo del casino, Bueno, la radio, y los terceros y cuartos medios y no tenían inspectores. Imagínate. Era autodisciplina. Yo tuve 2 inspectores que eran de las Fuerzas Armadas que estaban infiltrados en el colegio. Bueno, hay que volver. cuando habla el señor Massa, este premio nacional, me recuerda a Aristóteles, el gran Aristóteles, padre de casi todos los saberes. Y él decía que en la vida habían 2 tipos de bienes. Uno eran los bienes materiales, las cosas, que había que tenerlas. Y que era bueno, él vivió una época esclavista, que un hombre tuviera una mujer y un caballo, decía, y un buey. Ya. Pero decía que había otros bienes, que eran los bienes morales y materiales, que eran más importantes. Porque con estos bienes se podían conseguir muchos de los otros bienes y no perder los que se pudieran haber heredado. Y que esos bienes inmateriales o morales eran la templanza, ¿vale? Es decir, no dejarse llevar por las pasiones ni por la ira, siempre permitir que nuestros impulsos no nos arrastren. Segundo, la valentía para enfrentar situaciones. Tercero, la prudencia, vale decir que cuando uno toma una decisión tiene que valorar el conjunto de los elementos. Estas cosas, la templanza, el coraje, la prudencia, si nosotros se lo enseñáramos a nuestros niños, yo les aseguro que existiría menos violencia en las calles. Ahí tendríamos una mejor sociedad. Vamos. Correcto. Bueno, tenemos que hacer la pausa musical. No hablamos de buenos tiempos, pero tú viviste buenos tiempos. Viviste el gobierno del presidente Allende, conociste grandes creadores como Víctor Jara, que ya vamos a hablar de Víctor Jara porque ahí vamos a hablar en la segunda parte de unas extradiciones que hay ahí. La palabra extradición está en todos los medios de prensa hoy día. Y Ricardo, tú que conociste personalmente a Víctor Jara y que un día esperemos que nos cuentes de esto, ¿qué canción de Víctor Jara, un optimista de tomo y lomo, tú crees que podrías dedicarle a un joven de nuestros tiempos? Víctor fue muy prolífico. Él hizo una cantidad enorme de canciones, algunas más conocidas que otras. Y cuando un artista como Víctor Jara hizo lo que él hizo, se proyecta en el tiempo. Las canciones de Víctor Jara no han perdido vigencia. No son canciones de hace 40, 50 años atrás. Son canciones de hoy. Y particularmente esta, por ejemplo, que se llama El derecho de vivir en paz. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos, de 2 bandidos. El primer bandido, porque, bueno, primero tenemos que aclarar, hay bandidos y bandidos. Es decir, hay hombres que su vida, digamos, la desenvuelven en el bandidaje por el bien de los demás, y hay otros bandidos que, bueno, se dedican al mal de los demás. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua, en un túnel subterráneo, para que no lo pillaran. Logró salvar con vida, porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, por fin alcanzada esta canción.
de vivir. Poeta Ho Chi Minh que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La ra ria, la ra ra ra, la ra ria, la ra ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ria, la ra. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Estimados amigos, estamos ya de vuelta en esta segunda parte del programa. En Valparaíso se produjo un hecho triste, una tragedia, un derrumbe y fallecieron varias personas. Y en el funeral se produjo casi un hecho artístico. ¿Ustedes lo escucharon? Ah, sí, pues, los vecinos fueron a despedir a las víctimas y fue emocionante que en la calle toda la gente cantaba la canción de El Gitano, se llama. Del Gitano Rodríguez. El Gitano Rodríguez, dedicada a Valparaíso. Todos llorando, emocionante la despedida. Yo nunca he sabido de su historia, Esa. se nace allí sencillamente. Gitano Rodríguez, un gran compositor, tal vez no conocido por el resto, porque en Valparaíso, bueno, todo el mundo lo conoce. Pero a raíz de esto mismo, a mí me llamó la atención, como soy pelotero, me gusta ver los partidos de fútbol del campeonato chileno, y se hizo un minuto de silencio en todos los partidos de la última fecha. Y particularmente me llamó la atención el partido de Universidad de Chile con La Calera. Uno siempre dice los minutos de silencio, si van a ser respetados o no, que sé, si la gente, nos faltan gente que grita entre medio, etcétera. Pero en general fue una muy buena actitud en todos los partidos, pero particularmente en este partido de la Chile con La Calera, apareció un grupo grande de la barra de La Calera gritando en medio del minuto de silencio: ¡devuelvan la insignia! Y uno dice, pues, ¡devuelvan la insignia!, gritaban. Y los comentaristas de repente dijeron que apareció un avión con un lienzo que decía exactamente lo mismo: ¡devuelvan la insignia! Entonces uno empieza a preguntarse ¿de dónde viene todo esto? Y claro, cuando llegó la nueva administración con mucha plata, bueno, ya podremos hablar en alguna ocasión de que lo significa tener un club como Unión La Calera,
Pero llegó esta nueva administración y cambiaron la insignia. Es como si a Colo-Colo le sacaran, no sé, la insignia al Indio, no sé, bueno, a Chile, no, cualquiera. El chuncho. Le cambiaron la insignia por una cuestión de marketing, qué sé yo. Entonces está toda la barra de Unión La Calera protestando y a mí me parece súper bien. O sea, ha habido manifestaciones en la ciudad también. También. Sí, y el comercio y todo. Qué bueno. Bonita causa. Son los símbolos importantes. Sí. Nosotros hemos hablado antes aquí sobre los símbolos. Cómo a Palestina le hicieron sacar esa franja, que era la franja de su territorio en Palestina. El Club Palestino es seguido desde Cisjordania, de la franja de Gaza. El presidente Abu Abbas le ha mandado saludos por todo lo que significa el Club Palestino para ese país, para esa nación que sufre tanto y tan inmerecidamente. ¿Y cómo la Unión mantiene todavía la insignia? ¿A eso? Claro, como a Palestina le hicieron sacar el número 1, sin embargo Unión Española mantiene el águila fascista. Esa águila fue la que llevó la Legión Cóndor, los que bombardearon Guernica por instrucciones, orientaciones de Hitler en la guerra civil, y esa águila fascista la tiene Unión Española. Tal vez sin saber muchos de ellos, No, actualmente. Claro, no deben tener idea. Bien, se ha producido una, entre comillas, extradición. Mauricio Hernández Norambuena ha sido trasladado a Chile, a la cárcel. Yo quiero decir 3 cosas muy breves. Lo primero, que Mauricio Hernández Norambuena fue un activo luchador en contra de la dictadura militar, que de no haberse producido la dictadura militar, la vida de don Mauricio Hernández Norambuena, al igual que la de muchos otros chilenos, habría sido distinta. Segundo, que el proceso judicial que se le siguió para condenarlo es un proceso que no tiene las suficientes garantías. Voy a mencionar un solo hecho para no extenderme demasiado. En ese proceso aparecen las declaraciones de Ricardo Palma Salamanca, y todo el mundo dice, él confesó Palma Salamanca. No, lo que ocurre es que ahí aparece un funcionario de investigación que firma diciendo que él escuchó que el otro había confesado. Con ese tipo de declaraciones en ninguna parte del mundo condenan a nadie. El señor Pfeiffer, un hombre que fue quien llevó el proceso adelante, está fallecido, pero él tuvo en esta parte sí la honestidad de decir después respecto de otros procesados que no quería, porque a él le causaban íntima repulsa, malestar. Creo que no, eso fue honesto. Él odiaba a la gente de izquierda. Entonces dijo, mira, yo no los puedo enjuiciar porque me resultan repulsivos. Está bien. Ese fue el ministro. Segundo, el señor Mauricio Hernández Norambuena, de lo que dicen que hizo, porque así están las cosas, para tenernos en la realidad, lo habría hecho durante, no una democracia como se dice, sino donde la víctima era un senador que era un usurpador, porque terminó siendo senador mediante un sistema tramposo. En una elección normal donde ganan los que tienen más votos y pierden los que tienen menos, él no sería senador. Segundo, cuando Pinochet y su constitución estaban incólumes, Pinochet era comandante en jefe del ejército y toda la pandilla que hoy día está en Punta Peuco era el Estado Mayor General del Ejército. O sea, una transición, lo que hubo, pero eso estaba mucho a ser una democracia plena, a mi juicio. Sí, mira, no es extradición, en realidad es una expulsión. Legalmente no es una extradición. Fue una expulsión que realizó el gobierno brasilero, en este caso el misógino racista de Bolsonaro, se puso de acuerdo con Piñera, lo declaró el propio Piñera, y se produjo la expulsión de Norambuena. ¿Por qué es tan relevante que no sea extradición? Porque precisamente lo que señalaba Roberto y lo que dice el derecho internacional es que los requisitos para extraditar a alguien no son sencillos. Entonces a Palma Salamanca en Francia no lo extraditaron, que consideraban que el proceso que se le llevó adelante en Chile no tuvo todas las garantías que corresponden a un debido proceso. Y así en Bélgica, y así en México, y en muy pocos países del mundo. Yo creo que ni siquiera Brasil está en condición, a través de sus procedimientos judiciales, de aceptar una extradición. Entonces lo expulsaron, y llegó a Chile expulsado. Digamos una situación administrativa. Se dirá que Brasil también expulsó a Romo, cuando se buscaba a Romo, al torturador,
que nos mencionaba Nancy Guzmán cuando estuvo acá, que hizo el libro Confesiones Estructuradas, y también los pusaron. Pero hay diferencias. Hay diferencias entre una situación y otra, abismales, abismales, que hay que hacerse responsable y hay que analizarlas, ya lo haremos de otra manera. Pero esto no fue una extradición y está mal utilizado intencionalmente esa extradición. Es una simple expulsión, instigada y patrocinada por Bolsonaro en acuerdo con Piñera para sacar un beneficio político de traer, según ellos, a los asesinos o a uno de los asesinos de Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura. Otra operación política. Pero fíjate que el asesinato de Guzmán se le atribuye al Frente Autónomo, pero también se le atribuye al Frente Autónomo haber estado infiltrado. Y el asesinato de Guzmán se produce en un momento en Chile muy especial. Había salido el informe Verdad y Reconciliación hace 3 días, donde venía la primera aproximación de las atrocidades que se cometieron en dictaduras con responsabilidades tanto penales como políticas, se señalaban en ese informe, que tiene esa virtud. Y este asesinato dejó en segundo lugar la noticia del informe Verdad y Reconciliación, y la dejó para siempre. Nunca se pudo recuperar el esfuerzo, la publicidad que debió haber tenido su informe por el asesinato de Guzmán. La historia siempre se va a encargar de aclarar cómo es que se produjo ese asesinato o esa muerte y quiénes son los hechores. Una pregunta nada más para ustedes, digamos que son abogados, porque se supone que Hernández Norambuena en Chile tendría que cumplir una cadena de 30 años. Eso es lo que apareció en la prensa, que aquí tenía una condena por dos cadenas perpetuas, pero sí, se la cambiaron por 30 años. Porque era en Brasil la pena de 30 años. En Brasil. En Brasil era pena. O sea que en Brasil no lo podía extraditar a una pena superior a 30 años. Ah, ya. Pero ¿qué va a pasar con él aquí? Entonces, aquí, mire, él podría decir que ya parte de esa pena, 3 años ya la cumplió. O sea, él lleva 19 años preso en Brasil. Sí, pero eso es una causa de allá. Pero de allá. acá y aquí son 3. Podría decir 27 y con la mitad puede pedir beneficio. O sea, con 13 años y medio podría pedir beneficio. Y además, buena conducta podría... Claro. Ahora, lo que yo me pregunto es si en Alemania, donde en una conspiración del ejército le pusieron una bomba a Hitler y mataron a varios, no lograron matar a Hitler, si alguno de los participantes en ese acto terrorista, diría el Mercurio, Der Spiegel no dice eso, alguno de ellos sería condenado, porque en Alemania el día del atentado contra Hitler se considera un día de la dignidad nacional, es un día que se conmemora, que se celebra en Alemania. Y lo que vivimos aquí fue una dictadura tan feroz como la del caballero de los bigotitos. Podríamos enumerar, aquí se mató de todas las maneras que era posible, se dinamitó, se degolló, se tiró desde los helicópteros, se fusiló, se quemó vivo. No hay forma de homicidio que no se haya cometido por la dictadura militar. Y ahí está don Jaime Guzmán Errázuriz, muy sonriente, pero asesorando eso, y creando constitución, y dictando leyes, y los decretos de expulsión. Hay un tema relevante ahí, Roberto, que cuando tú cometes, suponiendo que fue un crimen el de Guzmán, un acto, tienes que ver el bien jurídico social protegido. Y en España se innovó en eso, porque cuando mataron a Carrera Blanco, que iba a ser el sucesor de Franco, vino la ETA, le hizo una explosión, el auto voló, pasó por arriba de un edificio, que era un edificio precisamente de los jesuitas, y cayó en el patio. Posteriormente eso fue considerado un acto de violencia política, no un acto de terrorismo, porque el bien jurídico protegido en ese minuto era una dictadura. Entonces no era una criminalidad que mereciera la mayor pena. Norambuena, ¿en qué momento político realiza o participa según lo que se señala acá, en el asesinato de Guzmán? En una transición. O sea, todavía no estábamos en democracia. Entonces el bien jurídico protegido, ¿qué es lo que era? Una cuestión bastante amorfa, de la cual hay que conversar y profundizar en derecho. Pero yo sostengo que el bien jurídico protegido en ese minuto, y yo participaba en el gobierno, todavía no era una democracia, estábamos en una transición, con todos los bemoles que tenía la transición
y además que no estábamos plenamente en democracia, pues el Parlamento no era democrático porque la mayoría la tenía la derecha por los senadores designados, aunque hubiesen perdido las elecciones. Entonces, ese elemento yo no sé si lo van a explotar o no los abogados de Hernández Norambuena, pero a futuro este va a ser un tema muy interesante seguir. La solución política va a haber este caso, me presumo yo, más adelante. Y a propósito de futuro, yo me pregunto, ¿es la justicia igual para todos? O sea, todos los casos supuestamente de chilenos que han cometido delito en Chile deberían juzgarse con la misma vara. ¿Qué pasa con el asesino de Víctor Jara? Pedro Barrientos. ¿Lo vamos a extraditar? ¿Va a pedir el gobierno su extradición a Chile para que cumpla condena en Chile? El asesino de Víctor Jara, acabamos de escuchar una canción de él. O sea, que está en Estados Unidos. Que está en Estados Unidos. Y fíjate que las organizaciones de derechos humanos le pidieron a Piñera, cuando fue a entrevistarse con Trump, que se pronunciara sobre el tema, y hubo hasta un reportaje donde lo ubicaron a este señor subiéndose en auto en Estados Unidos. ¿Qué hizo Piñera con Trump? El acto tal vez de rastrerismo más grande que yo he visto en un presidente de la República. Fue y le entregó la bandera, como se señaló uno, de Estados Unidos, donde la bandera chilena aparecía como un estado más. ¿Qué le va a pedir Piñera a Trump que extradite a los asesinos de Víctor Jara? Es la sociedad la que tiene que presionar a partir de esta situación para que no solamente él, la secretaria de Contraria que está en Australia, y al revés, que accedan en Chile a extraditar a los ciudadanos que está pidiendo el gobierno francés que extraditen, porque a su vez asesinaron a ciudadanos franceses durante la dictadura. Ese sería un ejemplo de ecuanimidad. No se trata del empate, se trata de efectivamente hacer las responsabilidades políticas y penales efectivas. Piñera no va a pedir la extradición de los asesinos de Víctor Jara. Ya y le tiene miedo y es un servil de Trump. Bien, ha quedado claro en la historia, por eso es que la derecha no quiere la historia, que la dictadura militar fue algo terrible que le pasó a Chile. Pero han habido otros militares, otros uniformados que dignifican esa función, esa profesión. Y uno de ellos, y que tiene que ver con el fútbol, es don Arturo Fernández Vial. Ustedes lo han escuchado, Arturo Fernández Vial, jugamos con Fernández Vial. Tú lo mencionaste, el equipo femenino jugaba con Palestino. Y ahí nos pusimos a indagar sobre Peineta Garcés, que llegó como DT, debutó con un 4-0. Que se cambió el peinado. Sí. Y me llevé esa pega yo claro, ahí programa estamos escuchando. ¿Quién fue Fernández Vial? A todo lo contrario, como no hacía la pega, yo no hacía mis tareas en el liceo, en el liceo todos le nombraron, el liceo A número 14 de la comuna de Santiago, del Libertador General San Martín, que es una mole de estas de los años 50 de gobernar es educar, muy alicaída. Mi colegio, recuerdo, es que está en Lord Cochrane con Copiapó, con Coquimbo. Claro. Y que uno pasa por fuera y no ve ni una ventana buena. Cuando yo estudiaba ahí tampoco había ninguna ventana buena. Y en la mañana el frío entraba por las ventanas, y yo creo que hoy día sigue entrando, y sigue siendo un colegio municipal de la comuna de Santiago, que no es de los emblemáticos, pero ahí también hay muchachos. Pues, si la idea es más, ese colegio era un colegio rebalse, donde todos los muchachos que echaban del Instituto Nacional no los podían dejar sin matrícula y caían ahí. De la Munategui caían ahí. Y entonces era como el colegio de los que votó la ola, pero el sistema no los dejaba. Bueno, yo fui presidente del centro alumno de ese colegio, de los muchachos medio desordenados. Pero con un gran recuerdo, porque imagínate, no es mentira, yo tenía 2 inspectores de patio que eran uniformados, y nosotros sabíamos. Estaban infiltrados ahí porque estaban tratando de desarticular en ese momento movimientos juveniles que afloraban al final de la dictadura. Y volvemos a don Arturo Fernández Vial, que nosotros conocíamos el equipo de fútbol, pero me tocó buscarlo y me encontré con un militar, como decías tú, Roberto, no muy conocido, pero muy llamativo y muy destacable en todo lo que
que fue su trayectoria. Arturo Fernández Vial participa en la corbeta Esmeralda como guardiamarina con Arturo Prat. Al momento del combate naval de Iquique, él tenía 21 años, se desempeñaba como guardia marina, y el día del combate escucha muy la arenga que todos conocemos de Arturo Prat. Cuando Arturo Prat, el primer espolonazo, salta al abordaje. Efectivamente salta Arturo Prat con su arenga de que esta bandera será jamás arriada, con el problema que nadie lo pudo escuchar muy bien, pero sí lo escuchó Arturo Fernández Vial, y el primer espolonazo salta y cae, abatido rápidamente con uno o dos más marinos que pudieron saltar con él. El Huáscar, luego del primer espolonazo, se echa un poco hacia atrás, esperando la rendición. Grau, lo hemos nombrado acá, que era un caballero del mar, esperando la rendición. Justamente salta y sube donde está la bandera, que no es el mástil, pero él, no me acuerdo el nombre que tiene y Arturo Fernández Vial sube, los marinos peruanos ven esta figura y dicen, bueno, se van a rendir, van a arriar la bandera, la señal de rendición. Contrario a eso, Arturo Fernández Vial saca un martillo, unos clavos y clavetea la bandera. A fin. A modo de que nadie pudiera arrearla. Con 21 años. Cómo se desarrolló el combate ya lo tenemos en la memoria, que viene el segundo, tercer espolonazo, se hunde la Esmeralda, toman preso, y dentro de los que cae preso y estuvo alrededor de 6 meses preso, está Arturo Fernández Vial. También algunos historiadores del Perú dicen que cuando subió este muchacho, porque también lo identificaron, que subió a clavar la bandera, hizo algunos gestos obscenos al monitor Huáscar, que estaba ahí a metro. Era chileno. Claro, entonces Era podría chileno. ser que Arturo Fernández Vial fue el que inventó, inauguró el Pato Yáñez que conocemos hoy. Mira. De esas características habría sido. Entonces, Arturo Fernández Vial es un personaje que no es muy conocido, pero sí es, por eso es tan querido en la octava región también. Luego de eso, él desarrolla su carrera como marino, participa, de hecho a él lo mandan a Francia a supervisar la construcción de las goletas, la Lynch, la Conde, que vienen después de que... Ya. Él parte a hacer, y tiene algunos problemas también ahí, porque al parecer él deliberaba. Entonces decía estas cosas están bien, estas cosas están mal, y vino el problema, la crisis de Balmaceda vino entre medio también. Él se mantuvo en el ejército, o sea, en la marina, fue enviado a Uruguay como agregado, vuelve y asume en la ciudad de Valparaíso la jefatura. O sea, la marina siempre ha sido importante en la jefatura, o sea, en Valparaíso, que me recuerdo lo que estábamos conversando recién de esto que acaba de pasar en Valparaíso, tan terrible. Y en el año 1903, el hacinamiento, porque el puerto estaba en un muy buen momento, entre comillas, económico, de los capitales ingleses, que todos sabemos que eran capitales ingleses los que dominaban el puerto. Fue antes de la apertura del Canal de Panamá, por lo tanto el estrecho de Magallanes era el paso obligatorio y había una gran actividad, y los marinos y los ferroviarios, porque ya se sacaba todo, entonces los empleados que no eran empleados, creo que eran muy maltratados los trabajadores, generaron algunas demandas sociales, como fue imagínense, la reducción del horario de trabajo, tan actual como eso. Y mandan a quien estaba ahí encargado, que era don Arturo Fernández Vial, a reprimir esa revuelta, entre comillas. Él
desconoce un poco la autoridad, o sea, porque el presidente Germán Riesco lo había mandado a reprimir, y él parte a dialogar, y entiende que las reivindicaciones de los trabajadores eran reales, eran necesarias, y buscaba una salida pacífica a este evento. Ahí en mi búsqueda de información me doy cuenta que cuando uno va y busca en algún lugar no se puede confiar, porque en Wikipedia, que es algo que nosotros consultamos y está muy a mano, dice que él logró la pacificación y se acabó el problema. Me llamó la atención porque las reivindicaciones a principios del siglo, sobre todo cuando hay capitales, y los capitales ingleses eran muy fuertes, son los mismos que estaban después en la salitrera. Sí. Me fui a buscar a otra fuente, y efectivamente no fue así. Arturo Fernández Vial fue alejado de su cargo, vino nuevamente la orden de riesgo de someter a estos estibadores y funcionarios del ferroviario, y se produce lo que se produce. Cuando vienen estos 50 muertos o 100 muertos, dependiendo la historia, claro, 2 bajas militares y una pérdida nuevamente de la calidad de vida de los estibadores y los trabajadores ferroviarios. Les pasaron por encima. O sea, se negó a reprimir Arturo Fernández Vial se negó a reprimir, y después fue ahí su carrera, empezó en un declive que terminó con su alejamiento, y al término de su carrera como oficial, se dedicó al tema social. Inauguró alrededor de 11 escuelas para obreros, se dedicó a combatir el alcoholismo, que era muy potente, sobre todo en esos lugares. ¿Qué zona estamos hablando? Valparaíso. Ya. Valparaíso, la zona de Valparaíso, el puerto sobre todo. Ahí terminamos con un dato que es muy importante, que ocurrió este sometimiento de los obreros, y hubo un sumario, pasó la Fiscalía Militar de revisor, porque hoy hay entre 50 y 100 muertos, dicen, pero ahí se legitimó algo que era el aplastamiento de los movimientos sociales por la vía de las armas. Y el fiscal militar que instruyó ese sumario fue Roberto Silva Renard. El mismo de la matanza Santa María. Roberto Silva Renard, en 1903, realiza esa investigación y sobresee a todos los militares procesados, legitimando la opción de que todos los movimientos sociales fueran aplastados por las armas. Y Roberto Silva Renard, ustedes lo acaban de decir. Sí. La cantata de Santa María es justamente... o sea, la masacre de la escuela de Santa María fue orden de él. Sí. Fue orden de Roberto Silva Renard, quien había sentado ya los precedentes de que no había responsabilidad, porque al final el poder político en ese momento, ejercido por una burguesía muy pequeña, con capitales extranjeros, ingleses, en lo marítimo y en lo referente al norte, a la minería, eran los mismos. Y se repite, y 4 años después, él mismo va y se hace cargo de la mayor masacre que conoce el movimiento obrero. Y que ustedes lo musicalizaron de Pero ¿en qué momento se formará el nexo entre, el club? ¿Cómo en los ferroviarios. Los ferroviarios de Concepción tomaron el ejemplo el ejemplo de Arturo Fernández Vial, porque además el movimiento obrero era de portuario y ferroviario. Claro. Y él también trabajó mucho con los ferroviarios ya de Valparaíso, pero en Concepción se decidió hacerle este homenaje a Arturo Fernández Vial, poniéndole el nombre de Arturo Fernández Vial al Internacional Ferroviario, que se llamaba antes. Y le cambiaron el nombre por Arturo Fernández Vial, el equipo que hoy tenemos en nuestra tercera división. Esperemos que con Paineta Garcés, que debutó con un triunfo. Debe ser
el único club que lleva el nombre de una persona. No sé, yo no me acuerdo en este momento de algún otro así como que sea el nombre de en este caso, bueno. Sí, correcto. El O'Higgins. Sí, el O'Higgins, no sé, O'Higgins, bueno, que está de cumpleaños el sí. día que estamos haciendo esta grabación. Han habido otros militares en Chile. El general Baquedano, que cuando ganó la Guerra del Pacífico se le quiso dar por el Parlamento y por el gobierno el título de capitán general. Y él, que había ganado la más grande guerra que se ha realizado en América Latina, dijo, no, dijo, capitán general es mucho, yo general nomás, porque ese era un grado muy importante en el ejército español. Y Pinochet, que no le había ganado una guerra a nadie, se puso a él mismo por siguiente sí capitán general. Y este general Baquedano vivía en un departamentito ahí en Parque Forestal, iba a tomar desayuno a La Vega, y lo único que el ejército le dio fue porque él vivía solo, no era casado, era solterón, y mujeriego el hombre, era que un suboficial lo acompañaba en su casa para que no le fueran a hacer algo y todo. Y dicen que cuando el desayuno estaba muy bueno, terminaban en el barrio La Chimba, en Matucana, ahí bailando cueca. Así es. Y con eso sí termino, el general Baquedano en su testamento le dejó un dinerito a varias personas, y entre esas a la viuda de Ramón Allende Padín. Ramón Allende Padín, el Rojo, le decían el Rojo por izquierdista y el Rojo porque era colorín, había sido el jefe, un médico y jefe de todos los servicios sanitarios del ejército chileno en la Guerra del Pacífico. Y es el único chileno del cual los grandes historiadores peruanos y bolivianos hablan bien, Ramón Allende Padín. Ramón Allende Padín era el abuelo de Salvador Allende Pose. Tenemos que parece... Sí, los 30 segundos o menos para Padín. No, Bien, bueno, vamos. yo prometo para el próximo programa también tratar de contar un poco la experiencia mía de haber vivido durante la Unidad Popular. Yo creo que es importante contarle a la gente de cualquier edad, digamos jóvenes o adultos, cómo fue esto de vivir durante la UP, cómo se vivía y cuáles eran los valores, qué pensábamos nosotros, cómo estaba la sociedad, etcétera. Así que, bueno, les mando a todos un gran abrazo. Insisto, las situaciones aquí se cambian en Chile con el voto, así que en las próximas elecciones hay que votar. Sí, yo que realicemos un esfuerzo porque la política tenga un mejor sentido, que mejore la calidad, que no nos dejemos arrastrar a la politiquería, que es lo que quiere el gobierno, quiere que no pensemos, quiero que debatamos bajeza, y estamos para otra cosa, estamos para hacer un esfuerzo, para ayudar a pensar a la gente, con humildad, aportar desde acá lo que podamos, pero sobre todo que no se dejen arrastrar a la politiquería, que vayamos adelante, que hay que organizarse y que las organizaciones que existen se pronuncien frente a los temas que le importan al país. Yo me despido señalando que el 5 de septiembre va a haber una manifestación donde se van a expresar estos malestares y esta bronca tan justificada que se está acumulando. Yo me quiero despedir mostrando la camiseta. Hicimos la pega completa. Fernández Vial. Arturo Fernández Vial. Espero ya la invitación de la gente de Concepción, de la rama de Tequín, de Pepón, que me envió esta camiseta, y rescatar esta figura y la figura de los militares con dignidad. Muchos militares con dignidad que se negaron a matar chilenos, y hoy hay muchos ejemplos, pero hoy siguen habiendo militares dignos dentro del ejército. Y son los que hicieron la denuncia de los robos. Y son los que hoy están siendo víctimas de seguimiento y espía. El capitán Harvey. Correcto. Por lo tanto, con este recuerdo de los militares dignos, de don Arturo Fernández Vial, nos despedimos hasta la próxima semana, pero no nos olvidemos de Socoroma, que va a inaugurar en Quilicura su nueva cancha. Así que también esperamos. Voy a volver a subir los kilos que va a hacer. Tanta invitación. No, estamos terminados. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
lo lleva unido al pie como un equilibrista unido va la muerte. Lo esconde, no se ve, le infunde magia y vida y luego lo devuelve. Y se escapa, lo engaña, lo deja, lo quiere. Y el balón le persigue, le cela, le hiere. Y se juntan y danzan y grita la gente. Y se abrazan y ruedan por entre las redes. Y se estremece la gente y lo ovaciona la gente.